Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a EPA y estamos escuchando a los Rolling Stones, Start Me Up, más concretamente porque bueno, hace un par de días falleció Charlie Watts, el batero de los Rolling Stones, y bueno, es un pequeñísimo homenaje que hacemos acá desde Televisión Nacional, Canal 5. ¿Cómo andas, Un pequeño guiño para que nos acompañe durante toda la vida, ¿no? Y que tuvimos la oportunidad de verlo. Eso está bueno decir, bueno, acá en Uruguay, los que pudimos ir al Estadio Centenario, lo vimos. Exactamente. Bueno, bienvenidos a este programa que tiene un par de recorridos interesantes que nos va a tener con María Mendive en la mitad del programa y después la vamos a estar presentando, pero va a ser nuestra invitada central. Pero hoy, por ejemplo, vamos a estar hablando de los 50 años de un sello histórico, de un catálogo histórico de la música uruguaya, como es Ayuita Coabé, que tiene esa mezcla de dos nombres que nunca se pusieron de acuerdo, entre el Coro Maroñán y los fundadores, y uno quería Ayuita, otro Coabé, quedó Ayuita Coabé. Hoy vamos a estar charlando acerca de los 50 años de este catálogo que se están festejando durante todo este año, y además vamos a tener al Pinocho Rutén, que va a estar con nosotros también en una entrevista hablando de su música, porque, bueno, después les vamos a dar más detalles, pero está con un quinteto nuevo. Hermoso. Bueno, también vamos a estar conversando con Jimena Márquez, que va a actuar. Ella generalmente está en la dirección, pero esta vez actúa en El Desmontaje, una obra que va en el Teatro Solís. También vamos a estar hablando con el director de la teoría de los vidrios rotos, Parker, Diego Fernández, más conocido como Parker. También estuvimos con Robert Moré, que es uno de los actores de esta película uruguaya que se estrena hoy. Hoy se está estrenando, sí, justamente. La verdad que a mí me gustó mucho, pero de verdad me gustó mucho. Tiene tremendo ritmo, tiene acción, tiene suspenso, tiene todo lo que tiene que tener una película para estar bien. Pero si te parece... Me encanta lo que vas a proponerme. Comenzamos con una exposición que está en el Centro Cultural de España, que es sobre Divercine, porque este festival de cine para niños, que está bueno decir que es el único festival de cine para niños que hay en la región, más concretamente acá en Uruguay, pero en la región, está cumpliendo 30 años. Hay además un cambio en la dirección. Ricardo Casas deja, digamos, lo que ha sido fundador histórico. Y bueno, y en el marco de ese cambio de los 30 años, número redondo, hay una exposición de fotos, de afiches en realidad. Y bueno, vamos ahí y mostramos, estuvimos conversando con Pantana, que es uno de los creadores de estos afiches. Esta es la tercera exposición que hacemos compilatoria de los carteles. Yo empecé a trabajar en el festival para la edición 11 y nunca paré, digamos, año a año se cambiaba el diseñador por cuestiones de contratación, pero bueno, a Ricardo le gustó mucho las propuestas que mandé para el cartel del 11, que está por allá. Y de hecho, bueno, ese año mandé 7 carteles distintos, o sea, como que me quería agarrar el trabajo de todas maneras. Y bueno, el tiempo empezó a pasar y en un momento empezamos a acumular y para los 10 años hicimos una exposición un poco chica, después para los 15 que estaba yo hicimos otra y ahora para los 20 ya fue como... O sea, son 20 años, es un montón de tiempo. O sea, si hubiese tenido un hijo cuando empezaba, ya la botija estaba entrando en la facultad con un poco de suerte. Entonces, hay un recorrido histórico sobre el festival y hay una mirada del mismo evento año a año, que es lo más particular para mí, hacer de nuevo el cartel de Divercine, haciendo un cartel distinto siempre, digamos. Y también es la celebración, obviamente, de los 30 años del festival, que nunca se interrumpió, digamos, desde el 92 que empezó, nunca paró. La cantidad de películas que ha traído este festival, yo no la sé, pero debe ser enorme. Y es también el momento del cambio de dirección del festival. O sea, Ricardo se va y entra una nueva dirección. Entonces, con todo ese combo, más esta cuestión de la pandemia y demás, y viendo cómo no parar, digamos, era bueno, una manera de no parar haciendo una exposición. Y desde ahí, desde encontrar una frase que fuera, bueno, como en este caso, para quienes merecen siempre el primer lugar en relación a los niños y las niñas, digamos, que en casi todos los ámbitos es un público al que, digamos, que no está en primera línea de las reflexiones. Después, cosas más simpáticas, de repente una ensalada fantástica, una especie de ensalada de frutas inexistentes y así. 2020 fue, bueno, este es un lugar seguro para la niñez. Entonces era buscar consignas que se pudieran comunicar como eslóganes y que me permitieran a mí como ilustrador trabajar desde esa faceta más de ilustrador de libros, bueno, tengo una frase que define el festival. Entonces expusimos estos 12, porque también el espacio era limitado, los 20 que hice están en una pantalla y se proyectan. Está el dibujo original que está puesto ahí al aire, que cada cual lo respete como ojalá lo considere, y el cartel terminado, digamos, para poder, bueno, apreciar cuestiones tanto técnicas como de formato. Y después hay un par de vitrinas en las que hicimos una selección de materiales, porque 30 años es un montón. Se juntan premios, se juntan bocetos, se juntan papeles, se juntan fotos. Y lo que hicimos fue una selección de materiales para también darle cuerpo a esta cosa de los 30 años y presentarla como
digamos, como el vínculo que hay entre las imágenes que se ven como exposición plástica, pero también los materiales que tienen que ver ya con un evento en sí, como es un festival de cine. Bien, preciosa muestra la del Centro Cultural de España, no se la pierdan, está unos días más, vale la pena. Divercine, tremendo festival que ahora es, bueno, en tiempos de pandemia es un festival virtual. Lo que no es virtual es que vos puedes tener los discos en tu mano y hay un sello que tiene un catálogo tremendo de hace 50 años, un sello que le da mucha pelota, que se fija mucho en la creación del catálogo y en la creación gráfica de cada uno de sus discos. Fundado por allá por Corumo Aronian hace ya medio siglo, nos fuimos a buscar a Mauricio Ubal, a Ferradas, para que nos cuente acerca de la historia de Ayuita Coabé. Esto es un poco la creación de un catálogo, los 50 años de creación permanente de un catálogo de música, por ahí decíamos un edificio de sonido, como decía Aldarno, y de palabras y de ideas, porque hay mucha poesía también, no solamente música, hay muchos poetas que han puesto su voz. Y bueno, es una especie de juego interminable, ¿no? De espiral interminable. Mi entrada al sello fue a través de los casetes. Pero sí, viví la época del auge del CD, de las disquerías. Eso me tocó vivirlo. Y bueno, y también en su momento, cuando llegó el momento, pasarnos al streaming, ¿no? A la parte digital. Los cambios tecnológicos siempre van mucho más rápido que todo el resto. Que todo, por ejemplo, que la necesidad de la gente, los cambios tecnológicos te provocan cambios de hábito, pero eso no es simultáneo y entonces se producen crisis, se van produciendo pequeñas crisis. Así pasó cuando se fue terminando el vinilo acá en Uruguay, quedó el cassette, después pasamos al CD, después el CD, si bien acá ha demorado su retiro, hoy en día está muy abajo. Pero vuelve el vinilo, por ejemplo, ha vuelto el vinilo, el interés del vinilo. Entonces digo, en cada coyuntura tenés que volver a replantearte todo. Cumplir 50 años es también de algún modo, es ir creando el cómo pudiste hacerlo, ¿no? Pero en el inicio estuvo Daniel Biglietti, estuvieron los olimareños. Ellos dieron el puntapié inicial junto con otra gente, ¿no? Con otros compañeros que no eran músicos, pero que estaban cerca. Entonces, a mí me pasa el legado Corium. Es decir, me estuvo un año pasándome piques. En el intermedio había estado Rubén Olivera, había estado Carlos da Silveira haciendo esta función. Entonces digo, siempre estuvo el tema de que sean los músicos los dueños de los medios de producción. Esa es la idea central. Ingresen a la página, al portal de Ayuita Coabé, pasen por Ayuí Discos ahí en el Teatro Calpón. Van a encontrar cosas increíbles de un sello que fue el primero, por ejemplo, que puso en Uruguay, ¿no? Que puso las fichas técnicas, a pedido de Corumo Aronian, fue el primero que puso las fichas técnicas en los discos, porque no existía ni con qué micrófono se había grabado, por ejemplo, y que tuvo además una incidencia gráfica muy fuerte en toda su historia, así que pasen por ahí y disfrútenlo. Además que haya sido fundado por Corium es un sello de garantía, claro. Porque si hay alguien que realmente sabía de música, un musicólogo sin comparación, era Corumo Aronian. Sí, las historias de cómo llegaron a grabar Otra Navidad en las Trincheras, que fue contra la voluntad de Corium, por ejemplo, porque decía que no era... Dice, no es lo que me gusta, pero bueno, si ustedes votan y lo hacemos, lo hacemos. Y así salió el disco del cuarteto. Ofer, ¿te parece? Cambiamos de rubro artístico, nos vamos a la industria audiovisual porque hoy se está estrenando La teoría de los vidrios rotos, película uruguaya dirigida por Diego Parker Fernández. Estuvimos conversando con él y con uno de los actores que es Robert Moré. Lo vemos. Me mandó llamar. Como a Reynoso lo están jubilando, yo personalmente recomendé que le dieran el cargo a usted. ¿No sabías que ese puesto era mío? La película La teoría de los vidrios rotos está inspirada en un hecho real que sucedió en Melo hace como 10 años, que empezaron a prender autofuego. Y después de que encontraron quiénes eran, los responsables eran unos adolescentes, pero no solo ellos habían prendido fuego a autos, sino que otros aprovecharon la volada y por diversas razones, para venganza de uno o del otro. Y ahí es donde a mí venía siguiendo la historia. Cuando vi eso dije, acá hay una buena historia para inventar una ficción a partir de la anécdota. La experiencia fue maravillosa, ¿no?
Básicamente soy actor de teatro, he trabajado muy poco en cine, generalmente de la mano de Parker, que tiene una extraña confianza en mí. No sé si es confianza o miedo, dice si voy a hacer algo voy a contratar a Robert porque si no me rompe todo. Pero fue un rodaje muy interesante, fue muy lindo. Ir a filmar a Iguá fue maravilloso. En vez de ser un detective que investiga asesinatos, es un perito de seguros que investiga autos incendiados y que tiene que hacerlo en un lugar que no es el suyo y que la gente, bueno, se le va complicando a medida que avanza la película. Revuelca, 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 revuelca. Se revuelca. Martín Slipak es el protagonista, es argentino y en realidad era uno de mis mayores temores quién pudiera ser el protagónico, porque en realidad es un tipo que aparte interactúa con todos los personajes, tenía que tener mucho oficio y no era para agarrar a alguien que fuera su primer película ni su segunda, te diría. Un oficio y una generosidad también, porque también él tenía que interactuar con Troncoso, con Moré, pero también con los pibes del pueblo, con la gente de ahí y la verdad que fue un gran acierto y él también por suerte está muy copado con el película. El personaje Cerveto es un inspector de seguros del Banco de Seguros que está ahí como... No se sabe si es un castigo que sufrió o algo, pero él está ahí y sabe muchas cosas. Hay como una visión rara de la gente que vio el avant premier que me preguntaba si realmente existía el personaje o el protagonista se lo imagina, ¿no? Y el nombre, aparte de la teoría de los vidrios rotos de la película, se cruza con esto porque es un experimento social que se hizo en los 60, que habla de que cuando se rompe el vidrio de un auto o de una casa, como que eso habilita que haya un proceso de destrucción, como que el ser humano, si ve algo roto, lo va a seguir rompiendo. Una cosa que tenemos ahí adentro que no sé dónde sale, pero entonces como que se utiliza para eso. Bueno, hay que cuidar las cosas, no sé, por ejemplo, en Medellín con esto de los centros culturales se cuida de que no se rompa nada y que nada permanezca dañado porque la gente también deja de valorarlo. O también lo usó Giuliani para la tolerancia cero, pero la base es la teoría de los vidrios rotos, es un experimento social. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a una pausa después de un poquito de cine y nos vamos a ir con algo que sucedió, porque estamos en tiempos de pandemia en los que empezamos como a mover un poco, ¿no? Pero Trotsky Vengarán hizo un show para 3.000 personas que fue casi que un desafío en el Antel Arena. De ahí salió esta grabación del cielo y con ella nos vamos a la pausa en esta linda historia, en esta linda sinergia de estar estrenando canciones, videos, lo que sucede cada semana. Seguimos compartiendo la tarde de la cultura en Canal 5 y nos vamos a meter en un fenómeno y en una fenómena, ¿no? Así se podría. Es un fenómeno teatral y esa es una fenómena de la escena. Exactamente, estamos hablando de María Mendive, que nos visita hoy, actriz, docente, directora teatral, bueno, además tiene una trayectoria en cine, en teatro, en televisión y nos visita además de por todo lo que ha hecho en esta vida, porque Ana contra la muerte, esta obra escrita y dirigida por Gabriel Calderón, está este último fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el Teatro El Galpón. Actúa María Mendive junto a Gabriela Iribarren y Marisa Bentancur. Bienvenida, bueno, un placer, divina. Gracias por la invitación. Y bueno, nos quedan 2 fines de semana. 2 fines de semana. 6 últimas funciones. La verdad que estoy muy conmovida por el fenómeno de lo que es Ana contra la muerte, de tener la posibilidad de estar juntas, nuestro grupo, nuestra unidad, Marisa Bentancur, Gaby Iribarren, que somos 3 hermanas artísticas, compañeras de vida. Son un bloque. Somos además. un bloque Sí. y somos... Y en realidad yo venía pensando, Ana contra la muerte es una gran obra de Gabriel Calderón, que Sí. fue el autor y el director. Nosotros estuvimos mucho tiempo pidiéndole que... ¿Cómo fue un poco? Porque hay toda va. una historia en eso, ¿no? Hay una historia de que ustedes estaban pidiéndole y que en un momento Gabriel dijo, es ahora. En realidad fue así. Nosotras hace 10 años o 12 más o menos tenemos como la fecha media que le dijimos que queríamos trabajar con él y que queríamos trabajar las 3 juntas en una obra que él nos escribiera y nos dijo que sí. Pasaron 10, 11, 12 años. Y nosotras, bueno, cuando dijo, tengo la primera escena pronta, yo se las voy a leer a ustedes y si ustedes aceptan, yo escribo el resto de la obra.
Nosotras creíamos que iba a ser la línea de Gabriel Calderón, lo fantástico, el humor, venía de toda la profundidad. de toda esta. Venía como de todo un proceso, de un camino impresionante también, ¿no? Un director y un creador increíble. Y Ifla había escrito antes. Ifla había escrito antes, la obra anterior. Venía por ese lado, sí. Decían ustedes, claro. Yo las vi todas. Desde mi muñequita en adelante vi toda la obra de él. Y realmente, en las tres, individualmente, queríamos trabajar con él. Marisa ya trabajaba muchísimo con él. Bueno, la cuestión es que nos lee la primera escena y él nos dijo en el momento, esta es una obra muy triste, pero tristísima, es una obra muy conmovedora, y nos leyó la primera escena, que es la primera escena de la obra, y las tres quedamos bajo un impacto, por lo que dijimos, por supuesto que sí, escribí la obra. Y nos escribió esta maravilla. Maravilla, y sabes que me quedo pensando, porque como decís vos, ¿no? Yo no la vi todavía, pero leí el libro, así que sé exactamente de qué va, y como bien dijiste, es una obra triste, tristísima, ¿no? ¿Cómo se mantiene la tensión en el espectador y todo lo que tiene que ver cuando uno sabe que es muy triste y que eso no va a cambiar mucho, digamos? En realidad no la estoy definiendo como una obra triste, es una obra conmovedora, es una obra que habla del amor, de la resistencia, de la vida, del mundo en el que vivimos, de la lucha, del amor de una madre por salvar a su hijo, del mundo en el que vivimos, de la injusticia, mujer también, ¿no? de una mujer pobre, sola, que quiere salvar a su hijo, y que aparecen ahí muchos personajes que van contando la historia, que los articulamos Marisa Bentancur y yo, y Gaby Ibarnes, Ana, y entonces se van encontrando con esos personajes que hacen el tránsito de esa madre que lucha por la vida de su hijo, ¿no? Y que es una obra donde yo me conmuevo cada vez que hablo de la obra. Tengo la sensación de la última función que el público, la respuesta del público, realmente la vivencia de la respuesta del público, que es una obra para el público, es como si estuviéramos en un recital, es una gloria. Yo no viví en mi carrera una explosión, un agradecimiento, una gratitud, porque la obra tiene mucha gratitud. Claro. Porque habla. Cada palabra de Calderón, cada frase, cada concepto, cada lugar moviliza una zona en el otro y nos hace reflexionar y nos transforma. Para mí cada función es una transformación absoluta. Qué hermoso. Vos sabés que además una cosa lindísima que ya te digo, yo no la vi, pero que me ha pasado con gente que la ha visto, gente que la va a ver, que tiene como mucho teatro arriba visto, y gente que de repente fue 1 o 2 veces al teatro en su vida, y decís, bueno, de repente es un público que no está demasiado acostumbrado, y a todo el mundo le parece impresionante. Lo que pasa es que eso como, no es menor. Para mí esta obra es un clásico del teatro universal. Claro, no es que no vayas a entender nada. Yo no estoy diciendo, a ver, vender esto sería tan mezquino, ¿viste? Porque no tiene nada que ver. Es hablar de lo que realmente sucede. Porque además nosotros empezamos a armar esta obra sin programas, haciéndolo con nuestras propias manos, ensayándolo en el Instituto de Actuación de Montevideo, sumando después al equipo a Lucía Tyler, a Vicky en vestuario. Fuimos sumando un equipo donde en un momento la preestrenamos en el 2019. Y entonces, realmente la estética que tiene la obra, la simpleza, la profundidad, el texto, las maravillosas actuaciones. ¿Cómo no decirlo? Claro. No, en las estelares, una fenómena de un fenómeno. No hay que ser hipermodesto. Esto del fenómeno es realmente cuando hay mucho trabajo, nada es fenómeno si no hay un gran trabajo, una gran entrega. Y nosotras estamos muy enamoradas de la obra, muy enamoradas del proceso, muy enamoradas de lo que pasa con nosotras tres. Somos hace 20 años que trabajamos, más de 20 años que trabajamos juntas en el Instituto de Actuación de Montevideo. Pudimos sostener toda esta etapa difícil. ¿Sabes qué? Respecto a esto, lo dijiste como al pasar, pero está muy bueno, porque hace como 20 años que están juntas. Querían trabajar una obra de Calderón. Se escribió la obra, la están actuando y se empezó a ensayar en la IAM. Claro, cierra todo, más allá de se gestó en la IAM. ¿Sabes qué pasa? Que en la IAM pasó todo también. Digo, nosotras veníamos con procesos teatrales, de filmación,
para mí es mi tercera universidad, porque ahí aprendí a dirigir, ahí aprendimos a ser mejores personas, a estar con estudiantes, a formar alumnos y alumnas que hoy están trabajando en el medio. Recordemos que están celebrando 20 años y que una cosa que han sabido hacer muy bien también es eso de incorporar un montón de docentes especializados en cada área, ¿no? Exacto, o sea, no es que ustedes tres se han ocupado de todo, pero digo, está buenísimo porque eso hace que sea justamente una universidad que va más allá de una clásica escuela de teatro. Somos en un total de 40 docentes, donde hay diferentes materias. Es como una universidad, clases de todos los días, cursos extracurriculares también. También hay un curso de un año que es aquellos que se quedaron con el deseo de tener como la experiencia, niños y adolescentes. Pero realmente es como, la IAM ha pasado todo, ¿no? Y nosotras tres empezamos a construir algo que sigue creciendo, que está vivo y que nada lo tira. ¿Cómo fue la pandemia, María? La pandemia fue un momento... ¿Pararon? ¿No pararon? No paramos. No pararon. No se para. ¿Cómo se va a parar? Claro. Te quiero decir, los impedimentos siempre existen, pero en la improvisación hay un concepto que es acepto y construyo con lo que es y con lo que hay. Lo que sería algo así como que es una oportunidad. Bueno. En la vida cotidiana fuera de la escena, digamos. Quienes tenemos la posibilidad también, ¿no? Porque hay gente que no la tiene. Claro. Pero entonces yo recuerdo que cuando empezó la pandemia pasé de dar una clase presencial a dar una clase por WhatsApp, al Drive, al Zoom, a dirigir por Zoom, así todos los docentes. Y yo creo que nosotros debemos reconocer el trabajo enorme de todos los docentes, de todas las maestras, de todos los educadores que intentaron no solamente dar su clase, sino sostener. Eso fue un acto de amor profundo, de sostener a los chiquilines que estaban en sus casas, que los padres, Sí, esto a nivel general, no estamos hablando de la IA, estamos hablando de lo todo, que sí, el universo de docentes. Y además yo pienso, uno tiene una vida donde de pronto se puede quedar un poco ordenado en su casa, con hijos un poco más grandes, más chicos, con otras problemáticas, pero no todo el mundo tiene esta realidad. Los jóvenes que querían estar con los jóvenes, esto es contacto, cómo sostener, cómo generar la ilusión, cómo sostener el estímulo, la motivación. Entonces, claro, realmente yo agradezco a cada persona que dijo que sí y cada persona que se escondió en un celular o que compartió con la abuela. Yo en momentos dábamos clases y de pronto tenés a tu madre cerca o tenés a tu hermano, tenés al perro, vení, vamos a hacer un calentamiento como para empezar como a accionar, porque lo más importante me parece que es sostener el estímulo, la motivación, el deseo. Si no hay deseo no hay creatividad, si no hay creatividad no hay juego. Claro. Y nosotros estamos muertos de ganas. Y también partiendo de la base por un lado, cosas básicas, ¿no? Como la transferencia de energía del teatro con el público, con los actores, con los directores, pero además esto de hacerte creer que soy lo que no soy a través de un Zoom. ¿Es todo un arte nuevo? Porque ¿cuánto intensivo, además, ¿no? Es un intensivo. Totalmente. ¿Cuánto tiempo y cómo y cuáles son las nuevas herramientas de la nueva tecnología para hacerte creer en este nuevo mundo lo que yo quiero que vos creas? Lo que pasa es que ahí tiene que haber tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Viste? Vos tenés que confiar en mí y yo en vos. Claro. Y yo te puedo asegurar que ahí hay vida. Yo llegué a percibir por Zoom, es una herramienta el Zoom, que no es el teatro, ¿no? No. Porque es con el otro. Pero yo percibía cómo estás hoy, o cómo muchas veces tuve momentos de tratar de darle algo que veía que no estaba bien anímicamente. Pero si no hay confianza, no se puede. Claro. No hay siembra. Entonces, generar la confianza. Yo llegué a generar... Realmente yo me maravillé en un momento porque por suerte me enamoro de lo que hago y porque le pongo todo. Bueno, pero no es que hablo bien de mí, es lo que me pasa. No. Sinceramente. Pero sí es verdad que se le nota la de la versión de vida que existe. Claro. Es básicamente eso. Tengo hijos, tengo alumnos, tengo mis compañeras, mis amigos. Claro. Es mucha intensidad vivir en este cuerpo. Pero entonces, digamos, no les permití... No les permití caer ni decir no se puede. ¿Sabes qué se puede? Nosotras creamos una escuela de actuación hace 20 años con las tres, con ideas, con un proyecto, con creer, con deseo, con convicción, y hoy estamos cumpliendo 20 años donde hay un universo, un desarrollo artístico humano, donde generamos Ana contra la muerte, que por supuesto que fue Gabriel fue quien la escribió, con un equipo de trabajo. Estamos en el Galpón, y nos quedan 6 únicas funciones.
viernes 21 horas, sábados 21 horas y los domingos a las 19 horas. ¿Cuánto hubieran viajado con Ana contra la muerte si no tuviéramos pandemia? Muchísimo. Porque esa es otra parte de... Lo deben tener. Sí. Se cayeron 3 festivales, pero ahora, fines de septiembre, nos vamos a Tenerife, a Cádiz y seguramente a Madrid a hacer funciones. Y bueno, y la verdad, yo hay una frase que digo en la obra que digo, y es tan conmovedor. Todo eso. Es tan conmovedor, ¿viste? Poder también haber atravesado todo esto y seguir adelante. María, ¿podrías decir que es de los trabajos más lindos o más intensos? Sí, creo que intensos, que has hecho, sí, porque tenés lindos, una trayectoria gigantesca. Sí. Y además, justamente, yo también que te conozco, sé que cada personaje que has hecho o cada dirección que has llevado a cabo también te emociona y te llena. Entonces, Sí. ¿cómo es decir, bueno... Sí, creo que he hecho cosas, es como, no es la primera vez que me enamoro, viste que uno se enamora muchas veces, ¿no? Sí. El amor se transforma. Y además el amor no tiene memoria, pero es como, yo estoy viviendo un momento de mucha intensidad y de mucha gratitud y de mucho agradecimiento a todos y también a mí, porque pelear por una profesión artística es un propósito de todos los días. Sí, de manera independiente. Sí, además. de manera independiente y además de tener el equipo de trabajo que tengo y tener alumnos y realmente de tener esta vida y de tener esta familia, pero es un compromiso de todos los días. No es real que algo te cae y que vos sabés justo porque tenías talento. Todo es trabajo, ¿viste? O porque alguien, esa fantasía de que vos sin trabajo no sos nada. Claro. ¿Entendés? Sin estudiar tampoco. Claro. Entonces, a veces hay como... Y hay una cosa que quiero decir también que me tiene muy ocupada. No sé si preocupada, pero sí ocupada es qué va a pasar con los bachilleratos artísticos. También. Yo soy testigo, y de esto quiero hablar, de lo que sucedió cuando empezaron a llegar a la escuela jóvenes que habían transitado el bachillerato artístico. Y además pienso que es atender a la libertad de las personas. Claro. Y de lo que creo que las personas que deciden que no haya bachilleratos artísticos no tienen realmente la conciencia de lo que pasa en los bachilleratos artísticos y lo que produce en aquellos que transitan, porque en los bachilleratos artísticos y en el arte también se estudia matemáticas, se estudia física, se estudia tecnología, se estudia química, se estudian todas las materias y uno puede, lo más importante es el tener, Sí. ¿no? Y no la necesidad de crear el capitalismo duro y puro para que esto funcione. Esto no funciona de una sola manera. Sí. Y además tenemos que apostar, y esto es casi un pedido especial, como artista de este país, que me construí, que hice la EMAD, y realmente yo me voy a ocupar en lo personal y de defender este espacio que ha generado muchísima riqueza. Pero muchísima riqueza, perdonen que tome la palabra. No. Pero es que lo que realmente es real lo que estoy diciendo. Está muy bueno y es un debate precioso que se tiene que dar también en el mundo de la cultura. ¿no? ¿no? Claro, la gente también saber, como tú decís, cuáles son las materias que se estudian, qué quiere decir un bachillerato artístico. Claro. También la gente conocer para que se lleve a un debate. Que de última se decida si se considera lo suficientemente importante para que esté, pero bueno, que haya un debate. Y ¿sabés qué? Es verdad lo que decís, que es de la gente de la cultura, pero es de todos. Sí. Es de todos, de los ingenieros, de los abogados, de los maestros, de los educadores, es de quienes deciden, que toman decisiones y que vayan que nos pregunten, ¿viste? Bien. Yo estoy dispuesta a responder todo y con honestidad, pero que no tomen decisiones tan fuertes, tan absurdas, sin realmente tener conciencia de lo que están quitándole a los queridos seres humanos de este país, jóvenes, que tuvieron la posibilidad muchos de ser felices, de encontrar un lugar que no lo tenían y que lo tuvieron y que se abrieron puertas y que se generaron muchas cosas. Yo fui testigo, lo viví, no me lo contaron. Claro. Ana contra la muerte. Placer de tenerte acá, placer de estar compartiendo todas estas reflexiones que obviamente dan para muchísimo más. Y bueno, 2 fines de semana en el Galpón, a las 9 de la noche, excepto los domingos, que es a las 7 de la tarde, que es la hora que me encanta porque es la hora después del té. Gracias, me encanta. Gracias temprano y todo. Gracias a ustedes. Gracias, un placer siempre. Un placer siempre venir acá. Hacemos la pausa y seguimos adelante. Todavía queda un poquito más, un tramo bastante interesante de EPA con varias cosas para compartir.
Muy bien, y después de recibir a María Mendive, seguimos con teatro, porque estuvimos conversando con Jimena Márquez, que va en la Zabala Muniz del Teatro Solís con El Desmontaje. Lo vemos. Es una obra que se estrena el 27 de agosto y que para mí es muy importante porque es la primera vez que yo me pongo en escena. Yo siempre cumplo mi rol de directora y de dramaturga, pero nunca de actriz, que después de los 20 años nunca más me subía a un escenario de teatro, sí, en carnaval. Y esta vez estoy solita en escena, tengo toda la Zabala Muniz para mí. Y lo más importante para mí es que pongo sobre la mesa una zona de mi biografía. Yo gané un premio FEFCA en el año 2018 en la categoría Letras para llevar adelante el proceso de escritura de esta obra, que no la pensé primero para mí. Lo primero que se me ocurrió fue el mecanismo. Quizás no todo el mundo sabe, la obra se llama El Desmontaje. Las conferencias de desmontaje es un tipo de ciclo de conferencias teatrales en donde las directoras y los directores desmontan, digamos, entre comillas, sus espectáculos y comparten cómo fue el proceso creativo. Yo tuve la primera idea de que la obra fuera una conferencia de desmontaje o, como decimos en el material, un híbrido entre conferencia y obra, y más tarde me di cuenta que en esa propia conferencia podría aparecer un desmontaje de mí misma, por decirlo de alguna forma. Luz Viera lleva adelante su primera dirección, es su ópera prima en ese rol. Ella es bailarina, coreógrafa y actriz, pero nunca se había puesto del otro lado. Además, Luz Viera es mi pareja y como justamente la obra tiene un contenido biográfico, me pareció que era la persona indicada también para abordar un proceso tan sensible que emocionalmente nos puso en algunos lugares, en algunos bordes. Me parecía que alguien que tuviera un vínculo muy estrecho conmigo podía continentar de la mejor manera ese trabajo. Comparto en particular una zona de mi vida que es, en concreto esto lo puedo contar, que es la voluntad que tuve siempre de poder entrar a la EMAD, a la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, y la cantidad de veces que di esa prueba sin nunca conseguir entrar para hacer lo que yo quería hacer, que era ser actriz. Como bueno, yo decidí seguir mi camino teatral independientemente y sin formación formal porque nunca tuve esa oportunidad ni el dinero suficiente para pagar una formación privada. En ese punto de mi vida y en los motivos por los cuales no entraba, se detiene como la zona biográfica, digamos. Un grupo de, vamos a decir, personalidades, por llamarles de alguna manera, actrices, actores, directores. Bueno, está Jorge Bolani, César Troncoso, Mario Ferreira, Marisa Bentancur, algunos actores de la Comedia Nacional, está Andrea Davidovich, un montón de gente, no quiero nombrarlos a todos porque son una lista larga, pero la obra, como te decía, es un híbrido entre conferencia y obra y al mismo tiempo adentro se comparte por fragmentos un documental en el que todas estas personalidades del teatro testimonian acerca de un suceso jamás compartido, que es justamente el suceso que no te puedo contar. Tremenda Jimena, es divino poder compartir con ella cualquiera de las obras que escribe, que actúa, que participa en el carnaval, donde fuera. Jimena Márquez es una crack, le mandamos un beso bien grande. Bueno, les contamos que el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, conocido como Malva, está cumpliendo 20 años y en ese marco el 21 de septiembre hace una gran exposición sobre el uruguayo Rafael Barradas. El hombre flecha se llama la muestra, en realidad el curador es Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional de Artes Visuales. Y bueno, Cristel Latequi preparó un informe para ustedes sobre esto. Rafael Barradas fue un destacado artista uruguayo, nacido en Montevideo en 1890 y fallecido también en la capital en 1929. En su corta vida creó un importante acervo artístico. En las mayores capitales europeas conoció las vanguardias como el futurismo, el cubismo y el ultraísmo, además de vincularse con artistas como Salvador Dalí, Luis Buñuel, Federico García Lorca, Nora y Jorge Luis Borges. Así, inspirado e influenciado por esta ebullición cultural, crea su propia vanguardia, el vibracionismo. En septiembre, más de 130 de sus obras serán el centro de una nueva muestra titulada Hombre Flecha, realizada en el marco de los 20 años del Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Primero, una gran alegría que en el 20º aniversario del Malva se haya elegido a Rafael Barradas como el artista para festejar.
El Malva tiene algunas obras muy importantes de Barradas, está en su colección, es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y en su colección tiene dos grandes obras, tiene más, pero dos grandes obras de Barradas de este periodo, del año 18, 17, 18. El Malva también hizo un énfasis en, y eso fue interesante cuando me invitaron como curador, poner énfasis de la visión de Barradas, su trayectoria, su arte, desde el Río de la Plata, desde este lugar. Ha tenido más exposiciones en Europa, sobre todo en España. Y esa es una manera de contar desde nuestro lugar también esta historia, ¿no? Estamos los dos muy contentos, sobre todo, pero también es un privilegio para el Malva, como es un privilegio para el Museo Nacional de Artes Visuales tener en su colección esta cantidad de obra de Rafael Barradas, ¿verdad? Pero además tiene eso de que Rafael Barradas, bueno, junto con Torres, de alguna manera también influenciaron en la modernidad, no solo catalana, madrileña, sino en la modernidad. Quizás Torres sea más reconocido internacionalmente, todavía hay mucho trabajo para hacer respecto a la obra de Rafael Barradas, y exposiciones como estas, que se llama Rafael Barradas Hombre Flecha, es una gran instancia, con un poco más de 130 obras que pertenecen al Museo Nacional de Artes Visuales, al Museo Torres García de Montevideo, al Malva, al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y coleccionistas privados argentinos y uruguayos que muy generosamente prestaron obras. Básicamente es una exposición de pintura y de dibujos que abarca desde la llegada de Barradas a Europa hasta cuando Barradas en el 23, ya diagnosticado con tuberculosis, va a un medio rural de la familia de la esposa, de Pilar, para tratar de recuperarse y abandona Madrid. Va a volver a Madrid, pero ya haciendo otro tipo de pintura, que es fantástica, pero no era el arco que queríamos mostrar, quizás no vanguardista, y va a elaborar grandes series como Los Taberneros, El Periodo Místico, La Luz Negra, en fin, grandes. Pero nosotros queríamos acotarlo no a una antológica sobre Barradas, sino a ese periodo tan fermental para el mundo, no solo para Barradas y para las artes europeas, sino para el mundo entre el 13 y el 23. Y después de este pequeño viaje, previaje al Malva, pero pasando por el Museo Nacional de Artes Visuales, te proponemos un viaje por la música. Y es increíble, recién estaba como enganchando, Sole, que tuvimos a María Mendive. Y por ahí capaz que queda olvidado, pero busquen un disquito que se llama Montevideo Amor, tiene 5 o 6 canciones de una obra de teatro de Pinocho, de Pitufo Lombardo, en la que estaba María Mendive en la obra y canta María Mendive también. Así que es como que cerramos todo charlando ahora con Pinocho Rutén, que en plena pandemia armó un quinteto y con ese quinteto pasó de ser artista e intérprete de sus canciones a ser un investigador de la música uruguaya. Escúchenlo. Una murguista al bailar, asomada en su disfraz, me recordó que quizás lo mismo se ve de mí. El quinteto surgió en plena pandemia. Nosotros veníamos tocando en trío con Gonzalo Durán y con Pablo Leites y se nos ocurrió contar la historia de la música popular uruguaya. Entonces pensamos en ampliar la instrumentación y en invitar a gente con la que nunca habíamos tocado. Así llegó María Noela Bella, que está en la parte de voz, de cello y de trombón, e Inés Podestá, que es cantante. Y después empezamos como en equipo, los 5, a investigar un poquito sobre diferentes autores. La historia empieza en el año 40, con Pedro Ferreira y Romeo Gavioli, y termina en la década del 60, con una canción que hicimos en coautoría con Nico Ibarburu, que se llama Tirar Botellas al Mar. Empecé a sentir también una cosa que tiene que ver con que me cansé un poco de cantar mis propias canciones. Mi repertorio es un repertorio amplio y yo siempre exploré de alguna manera la beta interpretativa y me gusta mucho ponerme en una piel que no es la mía. Siento que es un privilegio, sobre todo cuando uno empieza a buscar en las páginas de la música popular uruguaya y empieza a encontrar verdaderos tesoros, ¿no? En Amalia de la Vega, Alfredo Citarrosa, Mariana Ingor, Laura Canora, Estela Mañone. Bueno, empezás a encontrarte con un material que lo tenés escuchado, que lo escuchaste de repente toda tu vida, pero nunca te detuviste a ver si es la autora que lo interpreta, claro, si son dos autores, quién hizo la letra, el porqué de esa letra. Entonces nosotros también vamos en el show cantando las canciones versionadas, los arreglos son de Gonzalo Durán, y a su vez contando y relatando historias, ¿no? Por ejemplo, relatando que Romeo Gavioli estaba muy vinculado al tango y sumó el tambor, pero claro, que después Pedro Ferreira
hizo un cambio sustancial que tiene que ver con su vínculo con la música cubana y se empezó a cantar arriba de la clave, o sea, cosas que empezaron a suceder a nivel musical y a nivel poético que a lo largo del tiempo dan esta semilla en flor que es la música popular uruguaya. Me siento un comunicador, ¿viste? O sea, siempre pienso, no me siento un buen cantante, quizás porque he tenido que trabajar mucho para poder cantar en un lugar aceptable. Me siento un buen intérprete desde lo emocional, en eso sí, siento que logro pasar por adentro los textos y que logro interpretar y me siento muy cercano a la escritura. Mis canciones siempre empiezan por escribir, ¿no? Cuando digo un buen cantante, para mí digo Cristian Cari, por ejemplo, ¿no? Es un cantante espectacular. Y cuando pienso en un músico, pienso en Hugo Fattoruso, ¿no? Entonces, no me puedo poner en ninguna de las dos categorías. Tremendo Pinocho ahí contando sus historias y me encantan esas definiciones. Pues el cantante es Cari, músico es Fattoruso. Yo no soy nada de eso, es un tremendo músico. Humilde, la verdad que demasiado humilde. Bueno, nos vamos, Fer. Nos vamos con el sonido de fondo de los Rolling Stones. Hace un par de días sucedió el fallecimiento de su batero con 80 años y nosotros de alguna forma hemos crecido, nos hemos desarrollado y ha sido parte de la banda sonora de nuestra vida, los Rolling Stones. Absolutamente. Y eso que alguna vez iba a pasar, comenzó a pasar. Es que yo recuerdo cuando los conocí, o sea, cuando escuché la primera vez una canción que reparé en que eran los Rolling Stones y en que me gustaban. Nada, era muy, muy chica, muy purreta. Nosotros nos vamos, se vienen las noticias, los puños llenos de verdades. En las noticias de Canal 5. Me peleas diciendo eso, ¿eh? Nos encontramos el próximo jueves a las 6 de la tarde porque la cultura no para y nosotros tampoco. Todo lo que tengan para mostrar, mándenlo al canal que nosotros trataremos de difundirlo. Chao, hasta el próximo jueves.